como presidente. Hay alegría y gozo en mi corazón, hermanos, porque Trump es un hombre que tiene temor de Dios. Trump es un hombre que está contra el aborto. Estados Unidos se registra que hay como 6 millones de abortos en los hospitales que son legales por los doctores de Estados Unidos, que tienen derecho de los gobiernos a dar aborto a las mujeres. El presidente Obama, el presidente Biden, la mujer que se quería postular esta vez, también le preguntaron acerca de eso, dijo, si la mujer tiene 9 meses de embarazo, pero no ha nacido la criatura, puede cometer el aborto, no hay problema. Ese es un crimen. Ni en la Segunda Guerra Mundial hubo tantos muertos como lo que hay en Estados Unidos. Y en varios países, ya por todos los países de Centroamérica, donde quiera que se va, donde quiera, está pasando la ley que la gente puede abortar sus criaturas, hermano. Y eso es un pecado mortal, es un crimen, es un crimen. Y también Trump está contra el lesbianismo, contra el homosexualismo, de que los hombres se casen con hombres, mujeres con mujeres, que el cambio de sexo que está ocurriendo ya hay muchísima gente cambiándose su sexo, los hombres a cambiarse a mujeres, mujeres a hombres, niños que los quieren cambiar también. Eso tampoco está con Trump, también es ilegal, hermano. Y vamos a orar por eso, que Dios bendiga a este gobierno, Dios bendiga a esta nación, Dios bendiga. Estados Unidos es un país muy bendecido. Estados Unidos es un país que bendice a muchos países. Estados Unidos es un país que mantiene a varios países también, y da ropa, da comida, da medicina, da muchas cosas. Y no queremos que pare eso. ¿Cuántos quieren que siga la bendición, hermano? Todo mundo, aún países que la moneda es mucho más alta que el dólar, aún así quieren venir a Estados Unidos porque esta es tierra deseable. Aquí es la gente, el hombre más pobre, el hombre más bajo, que tenga el trabajo más mínimo, si instruye bien su porvenir, siendo buen administrador de lo que Dios le da, puede comer cómodamente, puede vestir cómodamente, puede vivir cómodamente. Lo que en nuestros países, hay varios países que para tener una bicicleta es difícil, mucho más para tener un carro o una propiedad. Pero aquí cualquiera que es trabajador y que sabe administrar su dinero puede tener su propia casa, puede tener su propio hogar, puede tener sus propias finanzas, puede prosperar. Aquí tenemos la virtud de que es un país que si la gente es trabajadora puede superar. Aquí hay oportunidad para todo el mundo. ¿Cuánto me está escuchando, hermano? Solamente el perezoso va a estar mal, pero el que trabaja y el que busca y el que es buen administrador es prosperado. Amén. Y vamos a dar gracias al Señor, no solo por Estados Unidos, hermano, pero vamos a dar gracias a Dios por todos los gobiernos, por todos los países, por todos los presidentes, que Dios ponga temor en ellos. Nosotros estuvimos como hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, escuchando los discursos de Trump acerca de, número 1, buscar la paz del mundo. La paz en todas las naciones, que no haya guerras, que se acaben las guerras, hermano. Número 2 es buscar el porvenir y ayudar a cuanto país se pueda. Y él lo hizo. Él fue el que tuvo bien puestos los pantalones para ir a Jerusalén y ponerle y demandarla como una patria, como un país que nunca no se había hecho. Él lo hizo, gloria al Señor. Él trajo paz a Japón cuando estuvo en la presidencia hace 8 años, cuando comenzó, que los japoneses querían levantar en guerra. Él vino y los puso en su lugar también, habló pacíficamente y hubo paz. Hermano, muchos beneficios vamos a recibir. Los taxes van a ser más baratos. La comida va a bajar de precio, los intereses van a bajar de precio a 1,5%, 2%. Va a haber muchos cambios muy buenos para el país y los trabajos se van a levantar, los comercios se van a levantar, los negocios se van a levantar, va a haber mucho trabajo para mucha gente. Lo que estaba pasando con Biden, que ya cientos de compañías han cerrado, se han ido en bancarrota por los intereses altos, pero es un comercial que no tiene y no tiene que ver con Dios, porque sabe que una cosa, que todas las cosas vienen de Dios. Entonces tenemos que orar a Dios para que ponga buenos presidentes. ¿Aló? Un hombre bueno puede levantar un país, un presidente bueno puede levantar un país, un presidente malo lo arruina. Y casi todo Centroamérica, Cuba, Venezuela están destruidos por el comunismo, completamente destruidos.
pero si oramos para que Dios mande buenos presidentes, va a ser. México está cambiando, México tiene la oportunidad que esta ley que está en México ahora, los niños pueden salir su primaria, si no tienen para los libros, para los estudios, el gobierno le está dando. En la secundaria está pagando el gobierno a aquellas personas que no tienen cómo solventar sus gastos para su educación. En el bachillerato, las personas que quieren, los jóvenes que quieran tener un estudio, una carrera, ser un abogado, arquitecto, médico, maestro, lo que sea. Los que no tengan dinero, el gobierno está proveyendo. Y el gobierno está proveyendo también ayuda a los ancianos ya de 60 años, está dándole ya sus 2-3 mil pesos al hombre y a la mujer también por mes. Algo que no se había visto antes en México, se está viendo ahora. Bendito sea Dios, es bueno. ¿Cuántos creen que es bueno? Y dice la palabra que Dios me dio hoy, si quiere leer conmigo, en 1 Timoteo capítulo 2, dice aquí el apóstol Pablo, que también habló acerca de los gobiernos, acerca de las personas que tienen autoridad. Dice aquí, exhorto ante todo, capítulo 2, verso 1, dice la palabra, si lo tienen en la pantalla, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 dice, exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos les gusta este texto? ¿Qué quiere Dios de todo el planeta Tierra? Que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vayan al cielo, es lo que quiere decir, que todos los hombres, que ningún ser humano entre al fuego del infierno que está preparado para Satanás, el diablo y sus demonios, sino que Dios quiere, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Cuando habla aquí de todos los hombres, está hablando niños, niñas, jóvenes, mujeres, está hablando de todo género humano. Dice aquí el verso 5, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos saben que hay un solo Dios? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único mediador, el único nombre dado en el cielo para que el hombre pueda ser salvo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice aquí el verso 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por lo de cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y quiero pues, verso 8 dice, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Alabado sea el Señor. Vamos a orar por esta palabra que acabo de leer, hermano, que se haga bendición en nosotros, hermano, que podamos orar los unos por los otros, que podamos orar por nuestros presidentes, por nuestros gobiernos, por nuestros alcaldes, que podamos orar por la policía, por todos los que están en eminencia, que podamos orar por todas las personas que están en autoridad, que podamos orar por todos los matrimonios que en estos tiempos muchos hijos son rebeldes con los padres, desobedientes con los padres, que manejan a los padres como ellos quieren, aún desde pequeñitos. Vamos a orar porque Dios nos dé en este tiempo bendición, orando los unos por los otros, orando por los gobiernos, orando por los patrones de los trabajos, orando por las compañías que ocupan trabajadores, orando por los trabajadores que van a los trabajos, orando para que todos seamos prosperados en todas las cosas. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Yo te doy gracias porque para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias porque tu palabra dice que ningún hijo tuyo es desamparado. Yo te doy gracias porque tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Padre Santo, que tú tienes para todos, Padre Santo, en abundancia en todas las cosas, Padre Santo. Yo te pido por esta iglesia cristiana Monte Sión, Señor, te pido por todas las iglesias cristianas en Monte Sión, Señor,
por todos los matrimonios, por todos los hijos, por todas las personas, Padre Santo. Te pedimos hoy que tú nos bendigas en gran manera, que podamos caminar todos respetuosamente, Señor, creyendo en ti, Dios mío, siendo testimonio tuyo, Padre Santo, Señor, portándonos como hijos de Dios, Padre Santo, Señor, que podamos ver, Señor, Padre, crecer nuestros hijos, Señor, en el temor, en la obediencia a Dios, que no anden en vicios, que no anden en cosas de pecado, Padre Santo, Señor. Bendiga, Padre Santo, este santuario. Bendiga, Padre Santo, lo que acabo de leer, Padre Santo, que oremos por los gobernantes, que oremos por los presidentes, que oremos por los reyes, Padre Santo, que oremos por todo aquel que está en autoridad, Padre Santo, que oremos por los ejércitos que defienden los países, Padre Santo, los soldados, Padre Santo. Bendecimos a toda la gente, Padre Santo, en este lugar, Padre Santo, y que cada quien, Padre Santo, como es llamado, Padre Santo, ocupe el lugar que le corresponde, Padre Santo, y que corresponda con Dios, con el lugar donde le pone, Padre Santo, para que todos vivamos, Señor, en paz, tranquilamente, Padre Santo, reposadamente, Padre Santo, en toda plenitud y honestidad, Padre Santo, Señor, bendiciéndote en todo nombre, en todo momento, Padre Santo, Señor. Gracias porque tú eres el mismo de hoy, de ayer y por todos los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Qué bonito vivir tranquilo, hermano. Qué bonito vivir en paz. Qué bonito vivir, hermanos, sin temor, sin miedo. Qué bonito, hermano, que nosotros sabemos que Cristo dijo, en paz, la paz os doy, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Y qué bonito, hermano, que podamos orar por nuestros hijos, orar por nuestros padres, orar por nuestros jefes de trabajo, orar por aquellos que tienen a su cargo trabajadores, orar porque el país crezca, orar por nuestras familias, por nuestros países, orar por todo Centroamérica, por todo el continente de América, por todo el continente africano, asiático, europeo, por todos los países de todo el mundo. Pedir a Dios que la paz se mantenga. ¿Para qué? Para que mucha gente, muchísima más gente, conozca a Dios y sean salvos, porque la voluntad de Dios es que todo mundo sea salvo, hermano. ¿Y cómo va a ser todo mundo salvo cuando la iglesia esté en oración pidiendo al Señor para que los años que quedan todavía para que Cristo venga o cada uno de nosotros sea recogido por el Señor, cada uno de nosotros haga lo que a Dios le ha correspondido a usted que haga? Hermano, y todos tenemos un talento, todos tenemos dones, todos tenemos ministerio. No solo es trabajar y sobrevivir, es servir a Dios. Servir a Dios con todo nuestro corazón, seguir al Señor en lo que estamos haciendo. No es que voy a trabajar únicamente, no, hay algo más para usted. Si usted trabaja, es honesto, usted contribuye con Dios, gloria al Señor, usted ofrenda, usted diezma, usted se pone en las manos del Señor para que Dios lo use, alabado sea el Señor, lo use para atraer familias que andan en drogas, familias que andan en divorcios, familias que andan en pleitos, familias que andan completamente en el vicio, en el pecado, se cambien, que cambien a ser hombres y mujeres de Dios, alabado sea el Señor, hermano. Que se acabe el pecado, que se acabe lo malo, que nosotros seamos utilizados para lo que Dios nos mandó. Dios vino aquí por medio de Jesucristo, alabado sea el Señor, para darnos vida eterna. Y Dios vino aquí para que nosotros tuviéramos el conocimiento de la verdad. Y sabemos lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, y al pueblo de Dios, diciéndole que él quiere, dice, que toda la gente, dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo vino, hizo por nosotros la salvación, vino a traer la salvación a la tierra, vino aquí, ministró, vino a dar a conocer el cielo, a conocer el Padre, a conocer, alabado sea el Señor, la grandeza que tenemos los que creemos en Dios y caminamos en su palabra, hermano. Tenemos una bendición celestial grande esperándonos en el reino de los cielos, lo cual Jesucristo ascendió al reino de los cielos. Jesucristo fue crucificado, Jesucristo ascendió al reino de los cielos, pero está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando. ¿Qué tú estás haciendo? Viendo qué estoy haciendo, qué estamos haciendo para el reino de los cielos. Y Dios nos quiere bendecir más y más. Dios quiere bendecir más tu familia, más tus hijos, más tu finanza, más tu negocio, más tu trabajo, más en todo lo que tú haces. Y la única forma que podemos obtener esto, teniendo
buenos gobernantes, teniendo buenos trabajos, teniendo buen empleo, viviendo honestamente como Dios manda, y así Dios nos sigue prosperando, gloria al Señor. Y Dios bendice al dador alegre, aquel que se da a Dios para decirle: Señor, ¿en qué te puedo servir? Dios quiere que haya más predicadores, que haya más pastores, que haya más evangelistas, que haya más misioneros, que haya más gente con temor de Dios, que haya más gente sirviendo a Dios, para que se siga extendiendo la fe en Jesucristo, la fe en nuestro Dios, para que más miles de almas vengan a los pies de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermano? Es orando, es clamando, es diciéndole: Dios, envíame a mí, ponme a mí, hazme a mí. En uno de los profetas del Antiguo Testamento habla Dios a este profeta que se llama Jonás, diciéndole que vaya a Nínive, a una ciudad muy grande que tenía miles y miles de gente, pero estaba corrompida, estaba viviendo en el pecado, estaba viviendo en la maldad. Pero Dios le dice a Jonás: ve y pregona en Nínive, ve y habla a Nínive. Le dice que vaya y predique en Nínive. Dice aquí: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, dice, lejos de la presencia de Jehová. Dios le manda a este hombre a que haga una cosa. Dios le manda a Jonás que vaya a esa gran ciudad que se llama Nínive, que está hacia el sur, hacia el norte. ¿Y qué hace este hombre? Agarra un barco a irse para Tarsis en vez de Nínive. Se va al contrario de lo que Dios le manda hacer. Eso es un ejemplo para nosotros. Como iglesia y como siervos y como hijos de Dios, estamos privilegiados, hermano, para ir a Nínive, para ir a salvar gente, para ir a ser de bendición para alguien, para ir y ayudar al que está caído, al que está necesitado, al que está con hambre o desnudo, en cualquier necesidad, y especialmente, hermano, la salvación de su alma, la salvación de su espíritu, que el día que muera vaya al cielo, hermano, alabado sea el Señor. Pero dice que este hombre fue al contrario de lo que Dios le mandó. No obedeció a Dios. No obedeció a Dios, sino fue en sentido contrario. Pero Dios tenía ese plan para él. Y Dios dice que hizo que el mar se embraveciera, que el mar se volviera en viento huracaniento, el cual que parecía que el barco se iba a partir, se iba a fracasar en el mar. Dice que los marineros empezaron a tirar toda la carga que tenían en el agua para salvarse. Dice, pero nada podrían lograr. Y este hombre Jonás dice que se bajó hasta el sótano del barco y se puso a dormir. Y ahí lo encontró el jefe el capitán del barco, diciéndole: levántate, dormilón, no mira lo que está pasando. Y lo levanta, lo sube arriba, y el viento seguía arreciándose más fuerte, hermano y hermana. Y dice la Biblia que cuando empiezan a orar a sus dioses diciendo cuál es el problema, ya ponen suertes, y las suertes caen sobre este hombre Jonás, y les dice la verdad. Dice: realmente lo que pasa, déjeme decirle, esto que está pasando es por culpa mía, porque Dios me mandó a hacer un trabajo y yo no lo estoy haciendo, y estoy en rebeldía con Dios, dice. Y se le echan encima y le dice: ¿por qué has hecho esto? Dice: bueno, yo no creía que me iba a pasar esto. Dice: pero ¿quieren salvarse? Dice: échenme al mar para que me ahogue, y va a ver que el viento va a parar, que la destrucción no va a seguir, que el huracán no va a caminar más. Dice: pero no lo querían matar. Dice: es la única forma. ¿Y qué hicieron? Dice: no se preocupen, porque vale más que me pierda yo y que se pierdan todos ustedes con el barco. Y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó cuando lo echaron al mar? Dice que Dios había preparado un gran pez para que lo comiera. Y ese gran pez que lo comió, dice, lo entró en su vientre. Dice, y ahí empezó la vida de Jonás ya de una forma diferente. Dice que el viento se aplacó, el huracán se calmó, todo quedó tranquilo. Pero Jonás, en el vientre de un gran pez, de una ballena, muchos dicen que ballena, dice, pero ahí estaba
Ahí estaba Jonás, dice que el segundo día, el tercer día, dice que empezó a clamar a Dios, empezó a orar a Dios, se vio que estaba perdido, se vio que no había esperanza para su vida más. Dice que allí reconoció su gran desobediencia, reconoció su gran rebeldía, reconoció su gran ironía de no obedecer a Dios, siendo siervo y siendo un profeta, siendo alguien que era responsable de llevar el mensaje a Dios. De la misma forma, cada padre de familia, hermano, cada familia, cada hogar, cada casa, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hijos, de que lleven una vida buena con Dios, de que vivan una vida amable con Dios, una vida de obediencia, de fe con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que crecer en la fe. Cada uno de nosotros tenemos que crecer en el servicio a nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de servirle. Y gracias a Dios porque estamos en esta iglesia. Gracias a Dios porque estamos aquí donde podemos cada uno crecer como Jonás que desobedeció. Que usted no desobedezca si Dios le manda a decirle, vete a tus vecinos, ve a darles comida, o ve a darles ropa, o ve a darles alimento, o ve a darles especialmente la palabra de Dios, la palabra esta que nos trae salvación. Aló, hermanos, ¿sí me está escuchando? Tenemos la oportunidad cada uno de nosotros de decirle, Señor, envíame a mi vecino, envíame a mi compañero de trabajo, envíame con la gente que me rodean, a que yo pueda hacer como lo que mandaste a Jonás. Dice que Jonás, dice que en el capítulo 2 dice que entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, dice. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, dice, y tus olas, dice, pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon, dijo Jonás a Dios hasta el alma, dice. Rodeóme, dice, el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí hasta las simientes de los montes de la tierra. Echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Los mares, dice, mas tú sacaste mi vida de sepulcro, oh Jehová Dios mío. Dios escuchó la oración de Jonás. Dios escucha su oración también, hermano. Por eso nosotros debemos de orar. El misterio de la oración es muy grande, gloria al Señor. Y Dios nos ama a nosotros grandemente. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios me ha dado este mensaje para este día. Dios ya sabía que usted iba a estar aquí, de que usted es una persona muy importante para Dios, de que usted es una mujer muy importante para Dios, de que usted es un hombre que debe de agradecer a Dios por su vida que le dio, que todos nacimos del vientre de mamá por la voluntad de Dios para cosas buenas, para buenas obras, alabado sea el Señor, para eso nacimos nosotros. Dice la palabra que cuando Jonás oró fervientemente, dice, mas con voz, dice, de alabanza, dice, le habla a Dios diciendo, ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí, dice, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Este hombre fue vomitado por Dios en tierra de Nínive, donde Dios le había mandado. Lo llevó, que se había ido en sentido contrario, pero Dios preparó un pez que lo tragase y Dios lo llevó las partes más bajas del agua. Yo creo que el primer submarino debe haber sido Jonás. ¿Aló? Pero adentro de una barriga de un gran pez. ¿Aló? ¿Cuántos quieren que Dios los trate así, hermano? Desobedezca a Dios y haga cosas malas, ya sabiendo lo que tiene que hacer lo bueno. Dios no castiga a alguien que es ignorante, alguien que no tiene conocimiento. Pero si yo sé que pasarme la luz en rojo es pecado, es malo, vale más que no me la pase. Si yo veo que la velocidad es 55 millas por hora o 70 y voy a 90, pues voy mal. Me puede pasar algo, puedo chocar o me ve un policía y me va a dar un premio. Bien bueno el premio. ¿Aló? Así también Dios dice a nosotros, hermano, que si nosotros no obedecemos sus mandamientos, si nosotros andamos en el pecado, si nosotros andamos en la desobediencia, algo nos puede pasar como a Jonás. ¿Aló?
Porque Dios no va a buscar a los borrachos, ni a los que andan vendiendo cocaína o marihuana o vicios, los que andan a que prediquen la palabra, a que hagan lo bueno. Dios va a mandarnos a nosotros a buscar al que está perdido. ¿Aló? Dios va a mandarnos a nosotros a buscar al que está en problema. Dios va a mandar a nosotros a orar por el que está enfermo, que el doctor no puede sanar, para que nosotros lo sanemos por medio de la oración. Dios va a usar a nosotros en gran manera en todas las cosas, hermano. La Biblia dice que vino palabra de Jehová diciendo por segunda vez, ve, Jonás diciéndole, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra que Jehová su Dios le había dado. Y era Nínive, ciudad grandísima en extremo, de 3 días de camino, dice. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, dice, camino de un día, y predicó diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, dice. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó el rey también de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínive, dice, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse de su mal camino, dice, de la rapiña que hay en sus manos, dice, quién sabe si se volverá el Señor, se arrepentirá Dios, dice, y se apartará el ardor de su ira y nos perdona y no pereceremos, dice. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron de su mal que había en ellos, y dice que les hizo y no lo hizo, lo que les prometió que le iba a hacer no lo hizo. Dios oye nuestro arrepentimiento cuando hacemos cosas malas. ¿Aló? Dios oye su oración, hermano. Dios oye su oración. Hemos visto cómo Dios escucha la oración de sus hijos. La Biblia dice, hermano, que Abraham oró a Dios para que su hijo, su sobrino Lot, no fuera destruido por los enemigos cuando lo tomaron como esclavo y se lo llevaron. En Sodoma y Gomorra vinieron reyes y pelearon contra Sodoma y Gomorra y les ganaron y se llevaron todos los tesoros que había, todo lo que había, y se llevaron hombres y mujeres también. Y dice que Abraham se levantó y oró a Dios por su sobrino, y Dios lo escuchó y le dio permiso que fuera a perseguir a los enemigos. Fue y los persiguió y los rescató y les quitó todo lo que le habían quitado al país completo. Dios es un Dios que escucha. ¿Cuántos lo saben, hermano? Si tiene usted un problema, familia tiene problema, su vida tiene problema, hay una respuesta en la oración. Clame a Dios, busque a Dios en oración. Si hay una enfermedad que el doctor no puede sanarlo, busca a Dios en oración. En el tiempo que estuvimos del COVID, con la enfermedad que hubo, que murió muchísima gente, la iglesia cristiana Monte Sión pudo orar por muchísima gente que tenía COVID y Dios los sanó. Dios hizo grandes cosas, gloria al Señor. La oración puede mucho. Dice la palabra que el rey de Nínive escuchó lo que iba a pasar con Nínive, que iba a ser destruido, iba a ser la ciudad quemada completamente. Y dice la palabra del Señor que cuando entra el anunciador, el proclamador de lo que les iba a pasar, Jonás caminó 3 días de camino anunciando, Nínive, arrepentidos de su mal camino, arrepentidos de su maldad, arrepentidos de su pecado. Les anunciaba por 3 días, dice, y cuando escuchó el rey, dice que mandó que hombres y mujeres, niños y jóvenes, todos se pusieran de ayuno, no comieran por 3 días, y mandó a los bueyes, vacas, a todos los animales que no se les diera tampoco alimento. Dice, oremos y clamemos a Dios, tal vez se arrepiente del mal que va a hacernos. Dice que, y Dios miró su corazón arrepentido, Dios miró su clamor, y dice que Dios contestó a su oración y no hizo lo que les dijo que les iba a hacer, y les perdonó la vida y los salvó a todos, gloria al Señor. A todo el país fue salvado por la oración
alabado sea el Señor, que tuvieron y el clamor. Nosotros como pueblo, hermano, tenemos que orar por Canton, por este pueblo. Tenemos que orar por LJ, tenemos que orar por Bledley, tenemos que orar por los lugares donde Dios nos tiene a nosotros como sus colaboradores, sus mensajeros, hermanos, sus siervos, que tenemos que orar, alabado sea el Señor, que Dios bendiga nuestras familias, los maestros que están en las escuelas, que Dios bendiga a los que están estudiando, que Dios bendiga en nuestra casa, nuestro hogar, que Dios bendiga, hermano, santifique lo que pone en nuestras manos, gloria al Señor, que sea santificado. Tenemos que hacer eso, hermano, dándole gracias al Señor, orar al Señor y pedir no solamente por nuestra familia, por nuestro vecino, por aquellos que están perdidos. Es el don que tenemos nosotros, hermanos, de ayudar al que está caído. Aquí miramos Nínive, que iba a ser destruida, pero hubo un hombre que por poco se destruye por culpa de él, por no ir a anunciar el mensaje que Dios le mandó. Hoy nos está mandando Dios un mensaje a nosotros también, hermano, a que vivamos en santidad, a que vivamos en obediencia, a que vivamos en fe, que vivamos poniendo los dones que Dios nos dio en práctica, poniendo el conocimiento que sabemos cada uno en práctica, que es una bendición, que tenemos que hacerlo con alegría y con gozo, hermano. ¿Cuántos se sienten contentos de ser hijos de Dios, hermano? La Biblia dice que Dios envió a Jesucristo a los suyos, a los judíos, a los israelitas, y los israelitas fueron quienes lo crucificaron, los judíos, el gobierno romano fue el quien los crucificó. Pero dice que no lo recibieron, a los que él vino, no lo recibieron, porque decían que era el hijo de José y María. No lo recibieron como el hijo de Dios, lo recibieron como si fuera un hombre humano como común y corriente, como cualquiera. Pero la gran diferencia que Jesucristo sí nació de una mujer, pero en su vientre no concibió por medio de un hombre, sino que concibió por medio del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el pueblo de los judíos no lo aceptaron, pero a los que le aceptan, a los que lo aceptan, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios. Bendito es el Señor. Es una gran diferencia que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. A su nombre, hermano. Y la obediencia tiene mucho que ver, y la oración tiene mucho que ver. La Biblia dice que cuando conocemos el programa de Adán y Eva, cómo concibió a Caín, Abel, cómo se multiplicó la gente, cómo llevó el tiempo del diluvio, cómo el diluvio fue mandado por causa de la desobediencia de los hombres, por causa de la maldad de los hombres, hermano. Por eso mandó Dios el diluvio, porque la corrupción que empezó a haber en todo género humano era creciendo cada día en gran manera. Así lo dice la palabra en Génesis, pero dice que hubo un hombre que era justo, un hombre que creyó en Dios, un hombre que buscó de Dios. Dice la palabra aquí en el capítulo 6 de Génesis, dice así de esta manera, amado hermano que está aquí, ya voy a terminar. Dice aquí el capítulo 6 de Génesis que este hombre obedeció cuando Dios propuso en su corazón de destruir todo, de quitar todo, pero miró hacia los hombres y miró ahí que había un hombre justo. Dice el capítulo 6, dice de Génesis: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, dice, escogiendo de entre todas, dice, pero dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, dice, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120. Dice la escritura, déjeme adelantar un poquito, dice, vio Jehová, dice la maldad, en verso 5, vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de las personas del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón, dice, y dijo Jehová Dios dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el verso 8 hay un pero ahí, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A su nombre, hermano. Tenemos que hallar gracia ante los ojos de Jehová. ¿Aló?
Diga conmigo, tengo que hallar gracia ante los ojos de Jehová. Todo mundo, millones de gente estaban en lo malo, pero este hombre estaba en lo bueno y halló gracia ante los ojos de Jehová. Y por ese hombre Dios le dijo, Noé, construyete un arca en el cual te salvarás tú y tu casa, tú y tu casa, tú y los tuyos. Y Jehová le dijo eso a Noé, y Jehová obedeció a Dios. Noé obedeció a Dios y comenzó a construir esa arca. Dice, porque voy a anegar la tierra, voy a mandar un diluvio donde todo será consumido, todo ser viviente será consumido. Dice que duró 120 años levantando esa salvación, levantando esa arca. Pero en esos 120 años Noé no dejaba de hablarle al pueblo diciendo, ayúdenme, arrepiéntanse, júntense conmigo, pero más bien se burlaban de él. Más bien se burlaban de él. Estamos viviendo esos tiempos ahora, hermano. Muy poca gente quiere buscar de Dios. Muy poca gente quiere ir a las iglesias. Al mundo entero casi lo único que le importa es trabajar y prosperar y ganar dinero y hacer dinero y construir casa y hacerse rico, hacerse millonario. Pero muy poca gente busca lo de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Muy poca gente busca lo de Dios. Hemos andado en varios países donde la gente busca únicamente cómo sobrevivir, cómo vivir mejor, cómo hacerse más rico, pero no están olvidando el que hace rico, el que da la bendición, el que da la provisión. A él tenemos que buscar primeramente, hermano. ¿Aló, me escucha, hermano? Cuando yo digo, le he dicho a varios grupos acerca de orar por Estados Unidos, me miran como que si yo fuera raro. ¿Por qué tenemos que orar por Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el que nos da de comer. Aquí vivimos. ¿Por qué estamos aquí? Por el dólar. Porque hemos venido para buscar una mejor vida y está bien. Aquí no te faltan carreteras donde quiera que vayas. Aquí no te falta. Aquí tenemos de todo. Porque hay un gobierno más honesto que en otros países. Por eso es que tenemos que mirar en estos tiempos, hermano, la corrupción es tan grande que ya los jóvenes ni se casan, se unen, están en fornicación, están en adulterio y no les interesa. Siguen viviendo así. Y ningún fornicario, ningún adúltero, ningún hacedor de maldad, ningún pecador va a entrar en el reino de los cielos. Por eso Dios mandó el juicio sobre Nínive por la corrupción. Pero hubo un predicador que fue y entró y dice, arrepiéntanse porque Dios en el lapso de 40 días, si no se arrepienten, va a ser consumida esta ciudad. En Sodoma no quisieron entender. En Sodoma y Gomorra únicamente la familia de Lot, por la intercesión y por la oración de Abraham, fue que Lot fue salvo, el sobrino de Abraham, y eso fue por la oración de Abraham. Pero única vez, en cuanto Lot salió de ese lugar, dice que Dios mandó ángeles para que lo sacaran de la ciudad, porque toda la completa la ciudad de Sodoma y la de Gomorra fueron quemadas y destruidas por el pecado. Pero en estos tiempos que estamos viviendo ahora, hermano, la corrupción está en la misma forma. La corrupción, hermano, anduvimos por Colombia, las mujeres andan semidesnudas, las ropas andan por acá, por arriba, los senos destapados, hermano, las lesbianas besándose en la calle, los homosexuales, hombre con hombre besándose en la boca, delante de la gente y se sienten orgullosos de hacerlo. ¿Aló? Y esa corrupción está por donde quiera, los prostíbulos, las fiestas paganas, las fiestas de borrachera, del alcohol, de los vicios, de drogas, todo se está levantando fuertemente, cada día peor. La violencia en nuestros países, hermano, los crímenes injustos que hacen en México, hermano, en Guatemala, en Salvador, en toda Centroamérica, la maldad sigue creciendo. Y el único que puede parar eso es la iglesia cristiana. Es aquellos que creemos en Dios, aquellos que estamos caminando en lo bueno, predicarle a aquellos que andan haciendo lo malo. ¿Aló, hermanos? ¿Me está escuchando? Es la única forma, gloria al Señor, es la única forma. Dice aquí que este hombre, Noé, oyó a la voz de Dios, duró 120 años. Nadie le hizo caso hasta que terminó esa arca
entraron los animalitos, entró todo lo que tenía que entrar, y ahí entró Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, y enseguida cerró la puerta el Señor. Quisieron entrar muchos, después ya no pudieron, era muy tarde. ¿Cuántos queremos entrar al reino de los cielos, hermano? Todos. ¿Cuántos quieren ir al cielo el día que se muera usted? Todos. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Levante su mano el que quiera ir al infierno. Nadie. ¿Qué tenemos que hacer para no ir al infierno? Obedecer a Dios, servir a Dios, caminar con Dios, hacer lo que Dios manda. ¿Aló? Y no hacerse loco aquí de que está escuchando y cuando se vaya se le olvida. ¿Aló? Que se va y se le olvida. Me han dicho a veces, gente, si usted escuchara a este hombre, ¿cómo es en los trabajos? Si usted escuchara a este hombre, ¿cómo es allá afuera? No, tenemos que portarnos igual aquí, igual afuera, igual donde quiera que andemos. Tenemos que ser la misma persona. Y rascar, hacerles cosquillas al que está en el pecado diciéndole, arrepiéntete, conviértete. ¿Aló, hermano? Noé hizo lo mismo, predicar y predicar. Se llegó el cumplimiento de que terminó el arca, tuvo que irse él solito y todos los demás murieron. Si viene Cristo hoy, ¿usted está listo para entrar? Ahora nuestra arca es Cristo. Nuestra arca es Dios. Cristo va a venir por la iglesia. Viene el rapto de la iglesia. ¿Está preparado si viene hoy? ¿Está seguro que usted se va? Levante la mano que está seguro si viene Cristo hoy se va. Nomás miro 2 manos, 3 manos, 4 manos. Entonces hay que arreglar la vida. Hay que arreglarnos con Dios. Nomás pensamos en puro trabajo y hacernos más ricos y hacernos más ricos. Porque estamos en Estados Unidos. No. En las iglesias de los países pobres hay cultos casi todos los días en las iglesias. Y la gente va. Y la gente va, busca. Porque hay hambre. Aquí estamos bien empachados ya. Sobra la comida, sobra la ropa, sobra todo. Y hasta a veces, si no predica mucho el pastor, nos vamos. Si predica mucho el pastor, nos vamos. ¿Aló? Busquemos a Dios, hermano. Echémosle ganas. Tráigase unos 5 o 6. Vemos la semana que viene. Aquellas sillas vacías se llenen. Vaya y búsquelos. Así como va y busca el trabajo. Busca el negocio. Busca cómo trabajar horas extras porque pagan lo doble. Dios le va a pagar más que lo doble. ¿Aló, hermano? Dios le va a multiplicar grandemente en el cielo. Dios va a multiplicar tremendamente, gloria al Señor. Y hay que orar. Hay que orar. Dice la Biblia que Abraham oró, la salvó su siervo, su sobrino. Usted ora y va a rescatar gente. Así pasó con el diluvio. Se salvó únicamente esta familia. Dice la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero vamos a echarle ganas, hermano, que usted y yo vamos a ir al reino de los cielos. Diga conmigo, yo voy a ir al reino de los cielos. Mira, yo le voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a venir al frente. Vamos a orar por nuestra vida, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por nuestro trabajo, vamos a orar por nuestro negocio, vamos a orar por nuestro trabajo, vamos a orar para que pensemos en Dios. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, gloria al Señor. Y es una gran verdad, hermano. Si nosotros, hermano, buscamos primeramente el reino de Dios y justicia, todas las demás cosas van a venir con mucha tranquilidad. Padre Santo, vamos así a orar. Todos los que quieran, vengan, hermano. Si quieren quedarse en la silla, venga. Pero cuando yo hice el llamamiento, ¿cuándo estamos listos? Si hoy viene Cristo, de que se va a ir, quiere decir que hay alguna cosita que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor mío, Dios mío, te damos gracias por este tiempo, Padre Santo. Vamos a orar al Señor, siga pasando. Vamos a pedir al Señor que nos haga aptos, que nos interesa más nuestro negocio, los miles de dólares que podemos ganar, que ganar la salvación en el cielo. Estamos mal, porque los millones que te ganes el día que te mueres te vas a ir desnudo. No te vas a ir más con un pantalón, una camisa, de ahí te van a poner en la caja. Es todo, lo demás no se va a ir contigo. Vamos a orar, Padre, te damos gracias.